Pongamos que cometí un error, por lo menos te lo digo francamente. ¿Qué interés tendría en no decirte también que almorcé con él el día de la fiesta París-Murcia, si fuese cierto? Sobre todo porque entonces nosotros dos apenas nos conocíamos, ¿verdad, querido? Swann le sonrió con la repentina cobardía del ser extenuado en el que le habían convertido aquellas palabras abrumadoras. Así pues, hasta en los meses que nunca más se había atrevido a recordar, porque habían sido demasiado felices, en los meses en los que le había amado, ya le mentía. Como ese momento, la primera noche que habían hecho Cataleya, en que le dijo que salía de la Maison Dorée. ¿Cuántos más debía de haber encubierto también una mentira que Swann no había sospechado? Recordó que un día ella le había dicho: bastaría decirle a Madame Verdurin que el vestido no está listo, que mi cab ha llegado tarde. Siempre hay un medio de arreglar las cosas. Probablemente también a él, cuando le había dicho frases de esas que explican un retraso, que justifican un cambio de una cita, muchas veces sus palabras habían debido de ocultarle, sin que entonces lo sospechase, algún compromiso de Odette con otro al que le había dicho: bastará con decirle a Swann que el vestido no está listo, que mi cab ha llegado tarde. Siempre hay un medio de arreglar las cosas. Y bajo los recuerdos más dulces, bajo las palabras más simples que en otro tiempo le dijera Odette y que él habría creído como palabras del Evangelio, bajo los hechos cotidianos que le había contado, bajo los lugares más habituales, la casa de la costurera, la avenida del Bois, el hipódromo, sentía insinuarse disimulada por ese excedente de tiempo que hasta en las jornadas más pormenorizadas aún deja cierto margen, cierto espacio y puede servir de escondite a ciertas iniciativas, sentía insinuarse la posible y subterránea presencia de mentiras que a sus ojos volvían innoble todo lo más querido que le había quedado, sus mejores noches, la calle de la Pérouse misma, que Odette siempre había debido de abandonar a horas distintas de las que le había dicho, haciendo circular por todas partes un poco del tenebroso honor sentido al oír la confesión relativa a la Maison Dorée, y como las bestias inmundas en la desolación de Nínive, sacudiendo piedra a piedra todo su pasado. Si ahora se retraía cada vez que su memoria le sugería el cruel nombre de la Maison Dorée, no era, como recientemente le había ocurrido en la velada de Madame Saint-Aubert, por recordarle una felicidad hacía mucho perdida, sino una desgracia recientemente sabida. Luego, lo mismo que el nombre de la isla del Bois, el de la Maison Dorée, dejó poco a poco de hacer sufrir a Swann, porque lo que creemos que son nuestro amor y nuestros celos no es una misma pasión continua, indivisible. Se componen de una infinidad de amores sucesivos, de celos diferentes y que son efímeros, pero que por su multiplicidad ininterrumpida da la impresión de continuidad, de ilusión, de unidad. La vida del amor de Swann, la fidelidad de sus celos, estaban hechas de muerte, de infidelidad, de innumerables deseos, de innumerables dudas que tenían todas un solo objeto, Odette. Si hubiese estado mucho tiempo sin verla, los que morían no habrían sido reemplazados por otros, pero la presencia de Odette continuaba sembrando el corazón de Swann de cariño, alternando con sospecha. Ciertas noches, Odette se volvía de repente amabilísima con él, advirtiéndole con dureza que debía aprovecharlo en el acto, so pena de no volver a verla así en años. Había que regresar inmediatamente a casa de Odette para hacer Cataleya, y aquel deseo que ella pretendía haber inspirado en él era tan repentino, tan inexplicable, tan imperioso, y las caricias que luego le prodigaba tan demostrativas e insólitas, que aquella brutal e inverosímil ternura enternecía tanto a Swann como una mentira o una maldad. Una noche en que, obedeciendo a una orden de Odette, había vuelto a su casa y en la que ella mezclaba sus besos con apasionadas palabras que contrastaban con su habitual sequedad, creyó oír de pronto un ruido, se levantó, buscó por todas partes, no encontró a nadie, pero no tuvo valor para volver a ocupar su sitio junto a Odette, quien entonces, en el colmo de la rabia, rompió un jarrón y le dijo: nunca se puede hacer nada contigo. Y a él le quedó la duda de si ella había escondido a alguien al que había querido hacer sufrir de celos o excitar sus sentidos.
Algunas veces iba a casa de citas, esperando llegar a saber algo de ella, aunque sin atreverse a pronunciar su nombre. Tengo una chiquilla que va a gustarle, decía la alcahueta, y permanecía una hora hablando tristemente con alguna pobre muchacha asombrada de que no pretendiese nada más. Una muy joven y seductora, le dijo un día: a mí lo que me gustaría es encontrar un amigo. Entonces podría estar seguro, nunca volvería a irme con nadie. ¿Crees de veras que una mujer puede conmoverla tanto que la quieran, que no te engañe nunca?, le preguntó Swann ansioso. Claro que sí, eso va en temperamentos. Swann no podía dejar de decir a las prostitutas las mismas cosas que habrían agradado a la princesa de Slaughter, a la que buscaba un protector. Le dijo sonriendo: qué bien, hoy vienes con los ojos azules del mismo color que tu cinturón. También usted lleva puños azules. Bonita conversación para un sitio como este. ¿No te aburro? Tal vez tengas algo que hacer. No, dispongo de todo el tiempo que quiera. Si usted me habría aburrido, se lo habría dicho. Al contrario, me gusta mucho oírla hablar. Me siento halagado. ¿Verdad que estamos charlando amistosamente?, le dijo. Le dijo a la alcahueta que acababa de entrar. Sí, lo mismo que estaba pensando yo. Qué serios. Ya ve, ahora a mi casa se viene a hablar. El otro día lo decía un príncipe. Se está mucho mejor aquí que en el salón de su mujer. Por lo que se ve, ahora en sociedad todas las mujeres tienen los mismos modales. Un verdadero escándalo. Me voy, que soy discreta. Y dejó a Swann con la muchacha de los ojos azules. Pero él no tardó en levantarse y despedirse. La muchacha no le interesaba, no conocía a Odette. Como el pintor había estado enfermo, el doctor Cottard le aconsejó un viaje por mar. Varios fieles hablaron de acompañarles. Los Verdurin no pudieron resignarse a quedarse solos. Alquilaron un yate, que terminaron comprando, y de este modo Odette hizo frecuentes cruceros. Cada vez que se iba, al poco tiempo Swann tenía la sensación de que empezaba a distanciarse de ella, pero desde el momento en que sabía que Odette había vuelto, no podía pasar sin verla, como si esa distancia moral se correspondiese con la distancia material. En cierta ocasión, aunque se marcharon solo por un mes, según creían, ya fuera porque sintiesen la tentación en ruta, ya porque Monsieur Verdurin hubiese dispuesto las cosas de antemano y en secreto para complacer a su mujer, comunicándoselo a los fieles sobre la marcha y paso a paso, de Argelia fueron a Túnez, luego a Italia y más tarde a Grecia, a Constantinopla, en Asia Menor. El viaje duraba ya casi un año. Swann estaba totalmente tranquilo, casi feliz, aunque Madame Verdurin hubiese intentado convencer al pianista y al doctor Cottard de que la tía del primero y los enfermos del segundo no los necesitaban para nada y que, en cualquier caso, era una imprudencia dejar que Madame Cottard regresase a París, por donde, según Monsieur Verdurin, había una revolución. Se vio obligada a devolverles la libertad en Constantinopla, y el pintor se marchó con ellos. Cierto día, poco después del regreso de estos tres viajeros, al ver pasar un ómnibus en dirección al Luxemburg, donde tenía algo que hacer, Swann había saltado dentro, y allí se encontró sentado frente a Madame Cottard, que hacía su gira de visitas, de días de recibir, en atuendo de gala, pluma en el sombrero, vestido de seda, manguito en tuscas, tarjetero y guantes blancos pulidos. Revestida con tales insignias, cuando hacía buen tiempo, iba a pie de una casa a otra dentro de un mismo barrio, pero para ir luego a otro barrio distinto utilizaba el ómnibus con billete circular. Cuando los primeros instantes, antes de que la natural amabilidad de la dama lograsen romper la rigidez de la pequeña burguesa, y sin saber, por otra parte, si debía hablar a Swann de los Verdurin, pronunció con toda naturalidad, con su voz lenta, torpe y dulce, que por momentos el ómnibus cubría totalmente con su estruendo, unas palabras elegidas entre las que oía y repetía en las 25 casas cuyas escaleras subía al cabo de una jornada. No he de preguntarle, caballero, si un hombre que, como usted, está al día, ha visto en los Mirlitons el retrato de Marchal, que llama la atención de todo París. Y dígame, ¿qué le parece? ¿Pertenece usted al bando de los que aprueban o de los que censuran? En todos los salones
no se habla de otra cosa que del retrato de Marchal. Y no es uno chic, no es uno perfecto, y no está uno en la onda si no se opina sobre el retrato de Marchal. Cuando Swann respondió que no había visto aquel retrato, Madame Cottard temió haberle molestado por verse obligado a confesarlo. Ah, eso está muy bien, por lo menos lo admite francamente. No se cree deshonrado por no haber visto el retrato de Marchal. Me parece estupendo de su parte. Pues bien, yo sí lo he visto, y hay opiniones para todos los gustos. Uno lo encuentra en algo relamido, un poco como nata batida. A mí me parece ideal. Evidentemente, no se parece a las mujeres azules y amarillas de nuestro amigo Beach. Mas, si quiere que le diga la verdad, y a riesgo de parecerle muy poco fin de siglo, pero lo digo como lo pienso, no lo comprendo. Dios mío, reconozco la calidad que hay en el retrato de mi marido. Es menos raro que las cosas que suele hacer, pero no ha podido renunciar a ponerle unos bigotes azules. Mientras que Marchal, mire, precisamente el marido de la amiga a cuya casa voy ahora, y que me proporciona el grandísimo placer de viajar en su compañía, le ha prometido, si le hacen académico, es uno de los colegas del doctor, encargarle un retrato a Marchal. Desde luego que es un sueño hermoso. Otra amiga mía asegura que prefiere Leloir. No soy más que una pobre profana y quizá Leloir sea superior en cuanto a ciencia técnica. Mas creo yo que la primera cualidad de un retrato, sobre todo cuando cuesta 10.000 francos, es parecerse y con un parecido agradable. Después de haber dicho estas palabras, que le inspiraban la altura de la pluma del sombrero, las iniciales del tarjetero, el numerito grabado en tinta en sus guantes por el tintorero y el apuro de hablarle a Swann de los Verdurin, Madame Cottard, viendo que aún estaba lejos de la esquina de la calle Bonaparte donde el conductor debía dejarla, escuchó a su corazón que le aconsejaban otras palabras. Seguro que le han silbado los oídos, señor, le dijo mientras estábamos de viaje con Madame Verdurin. Solo se hablaba de usted. A Swann le sorprendió mucho. Suponía que su nombre no se profería nunca delante de los Verdurin. Además, añadió Madame Cottard, con nosotros estaba Madame de Cresse. Con eso está todo dicho. Donde quiera que esté, Odette nunca puede pasar mucho tiempo sin hablar de usted, y ya puede suponer que no para mal. ¿Cómo lo duda?, dijo al ver un gesto escéptico de Swann. Y, arrastrada por la sinceridad de su propia convicción y sin poner por otro lado malicia alguna en esa palabra que sólo utilizaba en el sentido en el que suele emplearse para hablar del afecto que une a dos amigos, pero si le adora. Aunque creo que no podría decirse esto en presencia de Odette. Bueno, lo haríamos. A propósito de cualquier cosa, por ejemplo, viendo un cuadro, decía, si estuviese aquí, él sí que sabría decirle si es auténtico o no. Nadie como él para eso. Y a cada instante preguntaba, ¿qué estará haciendo ahora? Con tal de que trabaje un poco. Qué pena que un joven tan inteligente sea tan perezoso. Me perdona, ¿verdad? Estoy viéndole en este momento. Piensa en nosotros. Se pregunta dónde estamos. Y hasta tuvo una ocurrencia que a mí me gustó mucho. Monsieur Verdurin le decía, pero ¿cómo puede ver lo que hace en este momento si está a 800 leguas? Entonces Odette le replicó, no hay nada imposible para los ojos de una amiga. No, se lo juro. No le digo todo esto para halagarle. En ella tiene usted una verdadera amiga como hay pocas. Además, debo decirle, por si no lo sabe, que es usted el único. Madame Verdurin me lo repetía una vez más el último día. Ya sabe que en vísperas de una partida se habla con más confianza. No digo que Odette no nos quiera, pero todo lo que le digamos no tendría mucho peso sobre lo que Swann le dijese. Oh, Dios mío, el conductor está parándome. Charlando con usted se me iba a pasar la calle Bonaparte. ¿Será usted tan amable de decirme si llevo la pluma derecha? Y Madame Cottard sacó de su manguito para tendérsela a Swann una mano enguantada de blanco de la que escapaba, junto con un billete circular, una visión de la vida elegante que invadió todo el ómnibus, mezclada al perfume del tintorero. Y Swann sintió una ternura desbordante por ella, tanto como por Madame Verdurin,
y casi tanto como por Odette, porque, como los sentimientos por esta última ya no se mezclaban del sufrimiento, apenas si era amor. Mientras, desde la plataforma, siguiéndola con una mirada enternecida, la vio enfilar valerosamente la calle Bonaparte, con la pluma enhiesta, recogiéndose la falda con una mano, empuñando con la otra el paraguas y el tarjetero cuyas iniciales enseñaba mientras dejaba balancearse el manguito delante de ella. Para competir con los sentimientos enfermizos que Swann alimentaba por Odette, Madame Cottard, mejor terapeuta de lo que hubiese sido su marido, había injertado junto a ellos otros sentimientos, normales en este caso, de gratitud, de amistad, sentimientos que la mente de Swann harían a Odette más humana, más semejante a las demás mujeres, porque también otras mujeres podían inspirarse, y acelerarían su transformación definitiva en aquella Odette amada con un afecto sereno que una noche, después de una fiesta en casa del pintor, lo había llevado a su casa para beber un vaso de naranjada con Forcheville, y a cuyo lado Swann había entrevisto la posibilidad de vivir feliz. Tiempo atrás había pensado muchas veces con terror que un día dejaría de estar enamorado de Odette, y se había prometido permanecer alerta, y en cuanto sintiese que su amor empezaba a abandonarle, aferrarse a él, retenerlo. Pero resulta que el debilitamiento de su amor correspondía simultáneamente a un debilitamiento del deseo de seguir enamorado, porque no podemos cambiar, es decir, convertirnos en otra persona y seguir obedeciendo a los sentimientos de aquella que ya no existe. A veces el nombre, leído en un periódico, de alguien que según sus sospechas podía haber sido amante de Odette, volvía a encenderle sus celos, pero eran muy leves, y como lo demostraba que aún no había salido por entero de aquel periodo en que tanto había sufrido, aunque también él conociera una forma de sentir tan voluptuosa y cuyas bellezas acaso le permitirían seguir vislumbrando furtivamente y de lejos los azares del camino, aquellos celos le procuraban más bien una excitación agradable, como al melancólico parisiense que abandona Venecia para regresar a Francia. Un último mosquito le demuestra que todavía no está muy lejos de Italia y el verano. Pero la mayoría de las veces, cuando hacía un esfuerzo, sino para permanecer en ese periodo tan particular de su vida del que estaba saliendo, al menos para tener una visión clara mientras todavía pudiese, se daba cuenta de que ya no podía. Habría querido contemplar como un paisaje que se va desvaneciendo aquel amor que acababa de dejar, pero es tan difícil desdoblarse y ofrecerse a sí mismo el espectáculo verídico de un sentimiento que hemos dejado de poseer, que enseguida se hacía la oscuridad en su cerebro, y al no haber nada, renunciaba a mirar, se quitaba los lentes, limpiaba los cristales, y diciendo que más valía descansar un poco, que todavía dispondría de algún tiempo, se refugiaba, falto de curiosidad, en el embotamiento del viajero adormecido que se cala el sombrero hasta los ojos para dormir mientras siente que el vagón lo va llevando cada vez más deprisa, lejos del país donde ha vivido tanto tiempo y que se había prometido no dejar escapar sin darle un último adiós. Y así, como ese viajero que solo se ha despertado después de haber llegado a Francia, cuando Swann recogió por casualidad y a su lado la prueba de que Forcheville había sido amante de Odette, notó que ya no sentía dolor alguno, que ahora el amor quedaba lejos, y lamentó no haber sido advertido del momento en que la abandonaba para siempre. Y del mismo modo que antes de besar a Odette por primera vez, había tratado de imprimir en su memoria el rostro que tanto tiempo ella había tenido para él y que iba a transformar el recuerdo de aquel verso, así hubiese querido, con el pensamiento al menos, haber podido despedirse mientras aún existía de aquella Odette que le inspiraba amor y celos, de aquella Odette que le ocasionaba sufrimiento y a la que ahora no volvería a ver jamás. Se equivocaba. Debía volver a verla una vez más, pocas semanas después. Fue durmiendo, en el crepúsculo de un sueño. Paseaba él con Madame Verdurin, el doctor Cottard, un joven con fez al que no conseguía identificar, el pintor, Odette, Napoleón III y mi abuelo, por un sendero que, cortado a pico sobre el mar, lo bordeaba unas veces a gran altura, otras solo a unos metros, de suerte que continuamente subían y bajaban. Los paseantes que bajaban no eran ya visibles para los que aún subían. La poca luz que todavía quedaba decrecía y en esos instantes parecían
que iban a echárseles encima una noche profunda. De vez en cuando las olas saltaban hasta el borde y Swann sentía en su mejilla salpicaduras heladas. Odette le decía que se la secara, pero le resultaba imposible y sentía puro ante ella, como si estuviese en camisón. Esperaba que gracias a la oscuridad nadie se diese cuenta, pero Madame Verdurin clavó en él unos ojos asombrados durante un largo momento en el que vio deformarse la cara de la mujer, alargarse su nariz y que le habían crecido unos bigotes enormes. Apartó la vista para volverla hacia Odette. Tenía pálidas las mejillas, con puntitos rojos, unas facciones decompuestas, orejas, mas lo miraba con ojos llenos de ternura, dispuestos a desprenderse con lágrimas para caer sobre él. Y Swann sentía que la amaba tanto que habría querido llevársela enseguida. De repente Odette giró la muñeca, miró un relojito y dijo: «Tengo que irme». Se despedía de todo de la misma forma, sin llevar aparte a Swann, sin decirle dónde volvería a verlo esa noche o algún otro día. No se atrevió a preguntárselo. Hubiese querido seguirla y estaba obligado, sin volverse hacia ella, a responder sonriendo a una pregunta de Madame Verdurin, pero su corazón latía horriblemente. Sentía odio hacia Odette. Habría deseado arrancarle los ojos que tanto amaba hacía un momento, machacar aquellas mejillas sin lozanía. Continuaba subiendo con Madame Verdurin, es decir, alejándose a cada paso de Odette, que bajaba en sentido inverso. Al cabo de un segundo, hacía muchas horas que ella se había ido. El pintor hizo notar a Swann que Napoleón III se había eclipsado nada más irse a Odette. Seguro que estaba de acuerdo, añadió, había debido de reunirse al pie de la cuesta, pero no había querido despedirse a la vez por las conveniencias. Ella es su amante. El joven desconocido se echó a llorar. Swann trató de consolarle. Al fin y al cabo, Odette tiene razón, le dijo enjugándose los ojos y quitándose el fez para que estuviese más cómodo. Se lo he aconsejado 10 veces. ¿Por qué entristecerse? Era el hombre que podía comprenderla. Así hablaba Swann consigo mismo, porque el joven al que no había podido identificar al principio también era él. Como algunos novelistas, había distribuido su personalidad en 2 personajes, el que soñaba y el otro que veía delante de sí tocado por un fez. En cuanto a Napoleón III, era Forcheville a quien alguna vaga asociación de idea, luego cierta modificación de la fisonomía habitual del varón y por último el gran cordón de la Legión de Honor que llevaba en el pecho habían atribuido ese nombre, pero en realidad, y por todo lo que el personaje presente en el sueño representaba y le recordaba, era desde luego Forcheville, porque de imágenes incompletas y cambiantes, Swann, dormido, sacaba deducciones falsas, pero momentáneamente dotadas de tal fuerza creativa que se reproducían por simple división como ciertos organismos inferiores. Con el calor que sentía en la palma de su propia mano, modelaba el hueco de una mano ajena que imaginaba estrechar, y de sentimientos e impresiones de los que aún no era consciente hacían hacer peripecias que, por su encadenamiento lógico, en el momento oportuno introducirían en el sueño de Swann el personaje necesario para recibir su amor o provocar su despertar. De repente la oscuridad se hizo profunda, tocaron a rebato, pasó gente corriendo, escapando de unas casas en llamas. Swann oía el fragor de las olas que saltaban y también su corazón que, con la misma violencia, latía de ansiedad en su pecho. De pronto sus palpitaciones aumentaron la velocidad. Sintió un dolor, una náusea inexplicable. Un aldeano cubierto de quemaduras le gritó al pasar: «Vaya a preguntar a Charles», a donde fue a terminar la velada con su compañero. Tiempo atrás estuvo con ella y ella se lo cuenta todo. Son ellos los que han prendido el fuego. Era su ayuda de cámara que venía a despertar y le decía: «Señor, son las 8, ya ha llegado el peluquero, he dicho que vuelva dentro de una hora». Pero a estas palabras, penetrando en ondas del sueño en las que Swann se hallaba sumido, solo llegaron a su conciencia después de sufrir esa desviación por la que, en el fondo del agua, un rayo de luz parece un sol, lo mismo que un momento antes el ruido de la campanilla, adquiriendo en el fondo de aquellos abismos una sonoridad de rebato, había engendrado el episodio del incendio.
mientras el decorado que tenía ante sus ojos se deshizo en polvo. Abrió los ojos, oyó por última vez el rumor de una de las olas del mar que se alejaba. Se tocó la mejilla, estaba seca, y sin embargo recordaba la sensación de agua fría y el sabor de la sal. Se levantó, se vistió. Había hecho venir temprano al peluquero porque la víspera le había escrito a mi abuelo que iría por la tarde a Combray. Al enterarse de que Madame de Campremer, de soltera Mademoiselle Legradin, iba a pasar allí unos días, asociando a su recuerdo la seducción de aquel rostro joven y la de una campiña que no visitaba hacía tanto tiempo. Juntos le ofrecían un atractivo que por fin le había decidido irse de París por unos días. Como los diversos azares que nos ponen en presencia de ciertas personas no coinciden en el tiempo en las que las amamos, sino que, desbordándolo, puede producirse antes de que comience y repetirse después de haber acabado, las primeras apariciones que hace en nuestra vida un ser destinado a gustarnos más tarde adquieren retrospectivamente a nuestros ojos un valor de advertencia, de presagio. De esta forma se había remitido Swann con frecuencia a la imagen de Odette cuando la vio en el teatro, aquella primera noche en que ya no creía que había de volver a verla nunca. Y así también recordaba ahora la velada de Madame de Saint-Aubert, en que había presentado el general de Froberville a Madame de Camberville. Son tan múltiples los intereses de nuestra vida que no es raro que, en la misma circunstancia, una felicidad que aún no existe ponga sus galones junto al agravamiento de una pena que sufrimos. Y sin duda es lo que habría podido ocurrirle a Swann en cualquier parte menos en casa de Madame de Saint-Aubert. Quién sabe si, de encontrarse esa noche en otra parte, no le hubieran sucedido otras dichas y otras penas que luego podrían haberle parecido igual de inevitables. Pero lo que le parecía inevitable era lo que había ocurrido, y no estaba lejos de ver algo providencial en el hecho de haberse decidido acudir a la velada de Madame de Saint-Aubert, porque su mente, deseosa de admirar la riqueza de la invención de la vida e incapaz de plantearse por mucho tiempo una pregunta difícil, como saber qué hubiera sido más deseable, consideraba en los sufrimientos que había padecido aquella noche y en los placeres aún insospechados que ya estaban germinando y entre los que resultaban demasiado difícil hacer un balance, una especie de encadenamiento necesario. Pero mientras que, una hora después de despertarse, daba indicaciones al peluquero para que su peinado a cepillo no se deshiciese, durante el viaje volvió a pensar en su sueño, volvió a ver porque las había sentido muy cerca la tez pálida de Odette, las mejillas demasiado secas, las facciones descompuestas, las orejas, todo aquello que, en el curso de las sucesivas ternuras que habían convertido su duradero amor por Odette en un largo olvido de la primera imagen que de ella tuvo, había dejado de notar desde los primeros tiempos de su relación, a los que sin duda, mientras dormía, su memoria había acudido en busca de la sensación exacta. Y con aquella grosería intermitente que reaparecía en él cuando dejaba de sentirse desgraciado y que, al mismo tiempo, relajaba el nivel de su moralidad, se dijo para sí: y pensar que he echado a perder varios años de mi vida, que he querido morirme, que he sentido mi mayor amor por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo.